retomamos el tema del día y es la ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, donde Abelardo de la Espriella ya es oficialmente el presidente electo de los colombianos y asumirá este cargo el próximo 7 de agosto. Vamos a Corferias con Juan David Ríos y los detalles de esta audiencia. Juan, buenas tardes. Hola Stephanie, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para, por supuesto, todas las personas que se conectan en Noticias Caracol en vivo. Mire, estamos a la espera que regrese, por supuesto, todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral aquí en Corferias, justamente esperando a que se lea la declaratoria oficial en donde Abelardo de la Espriella es el próximo presidente electo 2026-2030 de Colombia. Lo cierto es que ya se escrutó absolutamente todas las mesas, el 100% de las mesas escrutadas. Tenemos los votos que dan como ganador a Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo a la presidencia, y ya tenemos también incluso la aceptación por parte del excandidato a la presidencia Iván Cepeda y de su fórmula Aida Quilcue, como el estatuto de la oposición lo indica, estando en el Congreso de la República como senador y también como representante a la Cámara. En horas de la mañana Iván Cepeda justamente reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella. Esto fue lo que dijo, veamos. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana. El magistrado, más bien el delegado, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, estaba oficializando aquí esta audiencia y él leyó las cartas de Iván Cepeda y de Aida Quilcue, en donde confirman que van a ser congresistas de la República del Pacto Histórico. Dice Iván Cepeda que va a ejercer una oposición firme, de acuerdo también, por supuesto, a los colombianos que votaron por esa idea del Pacto Histórico. Esto es lo que dijo. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo. Estaremos junto a las comunidades, en los territorios, en los barrios populares, en el campo y las ciudades. Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica. Mire, ustedes ven en pantalla cómo terminó entonces los escrutinios. Ustedes ven algunos recuadros incluso amarillos que habla sobre la cantidad de las comisiones generales, que en total son 34, 32 departamentos, más la capital Bogotá, más los consulados, que ya terminaron, que ya justamente finalizaron todos los escrutinios generales. Estamos a la espera incluso de la llegada de los magistrados. Ustedes ven ahí esa mesa en donde se encuentran los magistrados para ya decir la declaración final. Stephanie, déjeme decirle los datos, los votos, porque ya conocemos incluso cómo quedó la votación según el escrutinio, que coinciden en un 99,99% con el preconteo. En total, con los votos ya escrutados, Abelardo de la Espriella ganó la presidencia de la República en segunda vuelta con 12.960.166 votos. E Iván Cepeda quedó con 12.708.312 votos. La diferencia
diferencia entre ambos fue de 251.854 votos. Estos resultados es lo que estamos esperando que los magistrados del CNE que salgan y que puedan firmar todo este documento, incluyendo el estatuto de oposición tanto de Iván Cepeda como de Aida Quilcue en el Congreso de la República. Escrutinios completos, el último paso, y lo que sigue entonces es que mañana Abelardo de la Espriella se certifique como el próximo presidente de Colombia. Sí, señor Juan, pues estamos muy atentos para cuando regresen entonces los magistrados ahí a Corferias para hacer esa firma del documento. Mientras tanto, ante toda esta situación, pues ya se van generando entonces las reacciones ante esta ratificación del CNE. Pues precisamente el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronuncia ante este hecho. Luis Eduardo Maldonado desde Barranquilla nos cuenta más detalles. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y se ha pronunciado exactamente frente a las declaraciones de Iván Cepeda, el candidato perdedor de la jornada electoral del pasado domingo. Dice el presidente electo que es positivo que Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio. Y anota, el presidente electo Abelardo de la Espriella tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados por Cepeda y las propuestas planteadas en el marco de su pronunciamiento. Hace referencia a las críticas que hizo Iván Cepeda sobre injerencia de los Estados Unidos, sobre la supuesta manipulación que habría cometido Abelardo de la Espriella, según lo dice Iván Cepeda, con inteligencia artificial. Pero otro tema importante de las últimas horas es el pronunciamiento que ha hecho, o varios pronunciamientos, porque ha recibido varios respaldos en el día de hoy de presidentes de varios países desde América, de Europa, y también tuvo una reunión o una charla muy larga con el alcalde de Bogotá. Han acordado que van a trabajar juntos por el futuro de la capital colombiana. Dice que no hay motivos para diferencias, aunque sí las hay políticas, pero que por el bien de la ciudadanía todos los problemas de la ciudad deben primar con una buena relación del gobierno nacional y del gobierno de Bogotá. Eso es lo que está pasando acá y por el momento estamos a la expectativa, les comento, de una reunión que comenzó hace ya varias horas entre el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con su equipo de trabajo, con su gerente, sus estrategas, sus jefes de debate, y no solo el jefe de debate nacional, sino jefes de debate departamentales, porque están terminando de conformar la lista del comité de empalme que comenzará seguramente a partir del próximo lunes a trabajar con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Y también me dicen que han avanzado, no hay nombres, por supuesto el anuncio lo va a hacer el presidente electo Abelardo de la Espriella, que han avanzado en la conformación del gabinete. Seguramente lo comenzará a anunciar paulatinamente. Se irán produciendo entonces esos anuncios desde Barranquilla. Luis Eduardo, gracias por esta información. Pues precisamente seguimos aquí en Noticias Caracol en vivo a las 4 de la tarde, 12 minutos, recogiendo esas voces y esas reacciones ante esta decisión, la ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral de Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos del 2026 al 2030. Por eso nos conectamos a esta hora con Bruce McMaster. Él es el director de la ANDI. Nos complace saludarlo a esta hora. Presidente, buenas tardes. Y empecemos hablando de, tras esta confirmación de la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia, ¿cuál es la principal expectativa del sector industrial frente al nuevo gobierno? Sí, lo primero es decir que yo creo que a Colombia le ha ido muy bien desde el punto de vista de su democracia con lo que sucedió durante los últimos días. Tuvimos un proceso muy participativo, con muchísima gente, con un nivel de participación el más alto de toda la historia, no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos, que transcurrió en paz, que efectivamente no tuvo ninguna duda al momento de los conteos, al momento de los escrutinios, y esto nos tiene que dejar muy contentos. Luego hay que decir que, por supuesto, nosotros felicitamos al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente, les deseamos una gran cantidad de buenos logros
ojalá muy pronto. Yo creo que es el momento de llamar a un ejercicio de unidades. Nosotros tenemos en este instante realmente como nación una gran cantidad de pendientes para los cuales tenemos que trabajar todos. Tenemos que solucionar temas de equidad, tenemos que solucionar temas territoriales, tenemos que solucionar temas fiscales, de servicios públicos, de salud, y estos se solucionan realmente por el trabajo de todos. No va a ser posible que solamente el gobierno lo logre. Será muy importante que el gobierno realmente sea participativo en el sentido de que participe con la ciudadanía y con las fuerzas vivas de la sociedad en la construcción de soluciones. Y será también, si estamos todos de acuerdo, digamos, la oportunidad para poder trabajar temas que son de índole nacional. Me importa y creo que es muy importante los temas de superación de pobreza, de generación de mayor equidad, de generación de integración territorial de los territorios y por supuesto temas como seguridad que son tan importantes para todos. De manera que veamos este cambio que se va a presentar ahora como la oportunidad de poder generar un camino en donde a pesar de las diferencias que seguramente tenemos todos, que las vamos a seguir teniendo, sí tenemos, digamos, realmente nosotros algunas cosas en las cuales podemos trabajar colectivamente. Sí, señor, una gran oportunidad, presidente. ¿Qué mensaje le envía el resultado electoral a los inversionistas nacionales y extranjeros que hoy observan el rumbo económico del país? Bueno, es la ratificación de algo que nosotros sabemos, pero que había que demostrárselo a todos, especialmente internacionales, pero también a los ciudadanos nuestros, y es que nosotros somos una democracia vibrante. Colombia, a pesar de los múltiples problemas que ha tenido, que no han sido pocos, sí se destaca en América Latina como quizá la democracia más antigua, pero también la democracia más sólida. En Colombia puede haber incluso cambios ideológicos, pendulares, y ha sucedido durante los 3 últimos gobiernos. Puede haber diferencias. En Colombia se pueden llevar a cabo campañas políticas. En Colombia se respeta la Constitución. En Colombia tenemos instituciones. Y eso para los inversionistas es verdaderamente muy relevante porque ellos escogen realmente los sitios en los cuales la sociedad como un todo es confiable. Y es confiable para que puedan generar empleo, para que puedan traer sus recursos, para que puedan trabajar y producir. Y yo creo que para Colombia es una buena noticia que hayamos enviado ese mensaje. Y yo esperaría que eso redundara en beneficio para todos los colombianos. Si tenemos más producción, vamos a tener más impuestos también para el Estado, para que el Estado pueda hacer sus cosas sociales, pero también vamos a tener más oportunidades para los jóvenes, para las familias que necesitan trabajar. Vamos a tener seguramente también más riqueza para distribuir, de manera que yo creo que esa es una señal que es buena, definitivamente va a ser muy buena y muy bien percibida por los mercados internacionales. Sí, señor. Entendiendo el tejido empresarial del país, ¿cuáles deberían ser las primeras decisiones económicas que adopte el nuevo gobierno durante los primeros 100 días? ¿Qué es lo urgente en este momento? Sí, vamos a tener que trabajar, yo diría, y esto es más que empresarial, es sobre todo social, vamos a tener que trabajar en estabilizar el sector salud. El sector salud ha tenido una gran cantidad de discusiones, problemas. Yo no quiero ahondar en eso, sino pensar como en las soluciones. Y tenemos que poder contar con un sector salud que le responda a los ciudadanos. Si una sociedad no es capaz de priorizar y poner muy alto al sector salud como una prioridad, pues yo creo que se está equivocando. Y nos equivocamos probablemente durante estos años, pues tenemos que corregir eso. Vamos a tener que trabajar también, por supuesto, en la sanidad de las finanzas públicas. Esto para los ciudadanos a veces es un poco abstracto, pero lo cierto es que si el Estado no tiene suficiente plata para operar bien, no puede cumplir con sus funciones y se termina endeudando y luego los recursos no alcanzan. Eso lo vamos a tener que estabilizar para que el Estado nos cumpla con todas las promesas que nos hace. Luego vamos a tener que asegurar que vamos a contar con energía suficiente para los próximos años. Colombia es muy desafortunado que cuente en este momento con un riesgo en términos de la capacidad energética y de generación. Eso tenemos que trabajarlo muy pronto ya. Por lo menos esos 3 frentes van a ser muy importantes. Luego hay que asegurar que todos los ciudadanos se pueden mover alrededor de todo el territorio nacional, que los campesinos puedan sacar sus productos, que los puedan llevar a los mercados, que efectivamente los productos puedan transitar por nuestras vías. Esa que parece una decisión logística y operativa, aunque no lo creamos, nos afecta a todos. Si no, los alimentos no llegan a las ciudades, si no, las personas no se pueden movilizar. Es decir, ahí tenemos como un cuarto tema en el cual deberíamos poder trabajar muy activamente y muy concentradamente durante los primeros 100 días.
Sí, señor. Sobre ese cuarto tema, precisamente me gustaría preguntarle, porque la seguridad fue uno de los principales ejes de campaña del presidente electo. ¿Cómo cree usted que impacta este tema en la confianza empresarial y en la generación de empleo en el país? Sí, 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 yo creo que impacta a todo el mundo, impacta a los ciudadanos. Estoy, Quien, por ejemplo, está en el yo Cauca tengo, y no puede o no tiene oportunidad de moverse a Popayán, o desde Popayán no tiene oportunidad de moverse a Cali, o quien está en Nariño y no tiene oportunidad de moverse hacia el resto del país, o en el Catatumbo, donde hemos tenido además ejemplos tan malos a veces, digamos, de eventos de inseguridad que afectan a ciudadanos. En realidad tenemos una sociedad que no está suficientemente eh, a disposición de los ciudadanos y de su seguridad. Eso tenemos que hacerlo. Y cuando uno logra esa tranquilidad o logra esa seguridad de que las cosas se pueden hacer, uno, por supuesto, se encuentra con que los tenderos tienen mayor oportunidad, por supuesto, de hacer negocio, en que los campesinos también la tienen, en que las empresas pueden llegar al territorio, vamos a tener abastecimiento de productos. En realidad es una condición, yo creo que sobre la cual no deberíamos tener ninguna duda, necesaria para que la ciudadanía pueda vivir bien y pueda trabajar bien. sí, señor, hay que tejer nuevamente ese tejido empresarial del país, valga la redundancia. ¿Considera usted, presidente Bruce, que el país necesita una nueva reforma tributaria o, por el contrario, una reversión de las cargas existentes para estimular la inversión privada? Yo siento que tenemos que dar esa discusión con serenidad. Yo no creo que valdría la pena en este momento hacer un anuncio alrededor de una decisión en este sentido sin estudiar muy bien cómo es el plan que va a presentar el gobierno. El gobierno ha identificado algunas cosas que se pueden hacer para las cuales todavía no se requiere una reforma tributaria. En el largo plazo no tengo la menor duda de que lo inteligente para un país como Colombia es tener una mayor competitividad tributaria. Esto hay que hacerlo. Eso es lo que nos permite además vender nuestros productos en los mercados internacionales y captar valor agregado y riqueza del exterior y traerla a Colombia para la población colombiana. De manera que nos va a tocar mirarlo como con mucho detalle en la tarea del próximo gobierno y la tarea del próximo ministro o ministra de Hacienda va a ser compleja y yo pues diría que la tendremos que mirar con respeto, pero también con espíritu solidario y de trabajo colectivo. Eso lo vamos a ver muy pronto. Sí, señor. De los sectores productivos del país, ¿usted cuáles creen que podrían verse más beneficiados o más desafiados con la agenda económica que anunció el presidente electo de la Espriella? No, yo creo que tenemos oportunidades en muchísimos campos. Yo quisiera, por ejemplo, pensar mucho en el campo de la construcción de vivienda. Este es un sector que históricamente ha sido gran motor de la economía colombiana, que se vio muy afectado por toda la conversación que se dio durante los últimos años, en donde vale la pena ponerlo en marcha. Vale la pena generar más empleo, vale la pena generar más actividad. Cuando uno construye viviendas, soluciona además vidas, soluciona necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos. Creo que, por ejemplo, este es un sector que debería muy rápidamente verse muy activamente dinamizado por parte de las políticas que el gobierno pudiera implementar rápidamente. Presidente McMaster, si usted pudiera entregarle una sola recomendación al presidente electo Abelardo de la Espriella antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto, ¿usted qué le diría y por qué? Yo, más que darle una recomendación, lo que haría sería resaltar parte de lo que dijo él en el discurso del día domingo, el discurso del triunfo, cuando él dijo que iba a gobernar para los 52 millones de colombianos y que también iba a gobernar escuchando a todo el mundo. Parte de lo que perdimos en estos años fue justamente la capacidad de conversar y de que el gobierno escuchara a una gran cantidad de sectores. Oía seguramente a sus amigos, oía a sus copartidarios, pero no oía al resto de la población. Entonces, oía a 10 millones de personas, pero a 42 millones de personas no. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de escucharnos. Es un ejercicio de construir coherencia, de construir consistencia, de construir convergencia, en donde yo creo que pudiéramos tener nosotros una oportunidad muy grande. Creo que el resultado de las elecciones de alguna forma es la muestra de esa falta de conversación que se agudizó tremendamente durante los últimos 4 años. No hay necesidad de herir a nadie, no hay necesidad de estigmatizar a nadie, ni de atacar a nadie cuando uno está en el gobierno. Ya, si usted ganó, ya ganó.
Aproveche para conversar. Todo el mundo va a oír lo que un presidente quiere decir, todo el mundo va a oír lo que unos ministros quieren decir. Aproveche que tiene esa capacidad de convocatoria y utilícela bien, utilícela de buena voluntad, con buenas intenciones. Sí, señor, precisamente usted habla de escucharnos, de consensos y de esas recomendaciones de unión para el nuevo presidente. Quiero preguntarle qué espera la ANDI de la relación con el nuevo gobierno, empresarios, trabajadores, para construir precisamente ese consenso y esa unidad que yo creo que anhelamos todos los colombianos. Sí, no solo esperamos, digamos, conversar, esperamos poder trabajar conjuntamente. En el caso de lo laboral, por ejemplo, esperamos que se pueda otra vez volver a tener los diálogos tripartitos que los perdimos completamente cuando el gobierno decidió no conversar. No, pues tenemos que conversar. Colombia era un ejemplo de conversación a nivel mundial en lo laboral. Eso lo perdimos durante los últimos años. De hecho, nosotros nos quejamos ante la OIT diciendo, no solamente no nos escuchan a los empleadores, sino tampoco escuchan a algunos representantes de los trabajadores. Había centrales de trabajadores que se quejaban permanentemente de que no eran oídas por el gobierno nacional, que no las invitaban a los eventos, que no los invitaban a las comisiones. Yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Un país como el nuestro, que ha tenido tantos problemas históricamente, que ha tenido violencias tan difíciles que superar, que ha tenido confrontaciones y que hemos tenido conflictos grandes en lo interno, no se puede darle el lujo de no conversar y de no trabajar colectivamente. Eso es un lujo que no nos podemos dar. Es muy fácil uno eventualmente decir yo gané y como yo gané yo mando. Y probablemente sí tiene mucho poder quien gane. Pero lo cierto es que al final somos 52 millones de personas y el país no es de una sola persona ni de un grupo político. El país es de los 52 millones de habitantes. Sí, señor, gobernar para todos los colombianos. Es Bruce McMaster, presidente de la ANDI, analizando precisamente la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia. Presidente, buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Noticias Caracol en vivo. No, todo lo contrario, muchas gracias por la conversación. Sí, señor. Avanzamos entonces en este análisis. 4 de la tarde, 26 minutos. Seguimos analizando la llegada del presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Analizamos este tema ahora con Juan Carlos Flores, analista político. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Y empecemos, Juan Carlos, por analizar ese significado político que tiene la ratificación que ha hecho hoy el Consejo Nacional Electoral de Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos y el mensaje que envían las urnas al establecimiento político tradicional. Stephanie, muy buenas tardes. Pues la labor del Consejo Nacional Electoral es una labor prácticamente rutinaria porque es certificar, como usted bien lo sabe, la información que la registraduría le ha entregado. Realmente lo más importante del día de hoy es que finalmente el ex candidato ya y ahora senador como líder de la bancada de la oposición del pacto histórico, que ya son 25 senadores electos más uno como cabeza de la oposición, ha reconocido el triunfo del hoy presidente electo de la Espriella. Y ese es un elemento muy importante porque el pasado domingo Colombia se manifestó democráticamente con dos tendencias definidas, pero la gente creyendo que su voto valía. Y eso es un elemento de inmenso valor. Y el que las dos partes, el ganador y el derrotado, reconozcan el valor de todos estos procedimientos democráticos, de esta inmensa participación ciudadana, y que el perdedor reconozca la legitimidad y la legalidad del triunfo del ganador, es una cosa muy importante. Hace 4 años, Petro fue reconocido, se posesionó el 7 de agosto y como algunos lo advertimos, es clave que termine su periodo, que el 7 de agosto del año 2026 Gustavo Petro le entregue la presidencia al que resulte elegido. Y eso va a ocurrir, porque usted recordará, Stephanie, que hubo muchos aves agoreras que decían que no se iba a entregar el poder, que no iba a poder volver a gobernar ningún otro grupo. Y ocurrió una cosa bien interesante, y es un cambio de tercio, otro grupo político con otras ideas llega, pero el mandatario saliente sale a hacer oposición probablemente, y lo crucial es que haya derechos para quien ejerce la oposición y que el que entró pues intente gobernar con las propuestas que tiene o con las que va a presentar ahora a la gente
una vez posesionado el 7 de agosto. Juan Carlos, deme un momento, ya volvemos con usted para seguir analizando este tema porque llegaron los magistrados del CNE. Muy bien. Garantías y transparencia, y traduce fielmente la voluntad popular que ha conducido a la victoria y elección como nuevo presidente de los colombianos del doctor Abelardo de la Espriella. Así las cosas, se dejará atrás la campaña electoral, las confrontaciones propias de ella, y vendrá el ejercicio del gobierno y de la oposición en democracia. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Nicolás. Hoy el Consejo Nacional Electoral concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia. Se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular. Desde los delegados del Consejo Nacional en el nivel general, pasando por la revisión acta por acta, la consolidación de los resultados, el estudio juicioso de cada una de las reclamaciones presentadas. Esta corporación examinó el proceso con cuidado que exige nuestra democracia. Cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta, cada voto fue contado. Solo cuando se agotó este examen, y no antes, damos por terminado el escrutinio y procedemos a esta declaratoria de elección. Lo hemos dicho hasta el cansancio a lo largo de todo este proceso. Las elecciones no se declaran, se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos, que no es una opinión ni una conveniencia, sino es el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos, por la observación internacional, la más amplia en nuestra historia. A las dos campañas que llegaron a esta segunda vuelta les expreso mi reconocimiento por haber competido en democracia. Les recuerdo que el que resulta electo y a quien no, que en una democracia madura se mide por la altura como quien recibe los resultados. Después de una contienda tan intensa, Colombia necesita reencontrarse. Y el país que se divide en campaña debe unirse en respeto de sus instituciones. Quiero cerrar con la gratitud a todos los jurados del país, más de 800.000, a todos los testigos electorales, que en conjunto superaron 1.800.000, a los delegados de la registraduría y funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Sin ellos esto no sería posible. A los organismos de control, al señor procurador, a través de su pase electoral, un saludo, nos ha hecho la tarea más fácil. A la fuerza pública, sin ellos no se garantizaría la democracia en cada territorio y las más de 125.000 mesas que ellos cuidan a los colombianos el día de las elecciones. A la misión de observación, gracias por ser los ojos, los oídos y la voz afuera del proceso tan democrático que tenemos. A ustedes, a los medios de comunicación que hacen posible que lleguemos a todo el territorio nacional con nuestra participación, son los multiplicadores de la democracia más fuerte de América Latina. Hoy más que nunca tenemos una democracia fuerte, sólida, independiente y reconocida en nuestras y por fuera de nuestras fronteras. Que Colombia siga un camino en paz y en democracia. Okay. Señor secretario, por favor proceda a notificar y dar lectura a la resolución, por favor. Señor presidente, vamos a notificar en estrados la resolución de la Sala Plena E381 del 24 de junio del 2026, por medio de la cual se declara la elección de presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 y se ordena expedir las respectivas credenciales. El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial lo establecido en los artículos 190 y 265, numeral 8 de la Constitución Política, 187 del Código Electoral y sexto de la Ley 163 de 1994. Vamos a leer el resuelve. Resuelve, artículo primero,
que en las elecciones de segunda vuelta de presidente y vicepresidente de la República de Colombia, periodo constitucional 2026-2030, celebradas el 21 de junio de 2026, de conformidad con el formulario E26 que se adjunta al presente acto administrativo y que hace parte integral del mismo, los resultados fueron los siguientes. Procedo a leer el formulario 26 que está incorporado en la resolución. Vamos a publicarlo para que... Perfecto. República de Colombia, organización electoral 21 de junio de 2026, resultado del escrutinio nacional, elecciones de presidente y vicepresidente de la República, segunda vuelta, circunscripción nacional. En la Comisión Escrutadora Nacional, el 24 de junio de 2026, a las 3:09 p.m., terminado el escrutinio y hecho el cómputo de los votos, para cada uno de los candidatos se obtuvo el siguiente resultado. Candidato Iván Cepeda Castro, por el partido o movimiento político Pacto Histórico, 12.708.312 votos. Candidato Abelardo de la Espriella, por el partido movimiento político Defensores de la Patria, 12.960.166 votos. Total votos por candidato, 25.668.478 votos. Total votos en blanco, 427.026 votos. Total votos válidos, 26.095.504 votos. Total votos nulos, 220.790 votos. Total votos no marcados, 28.666 votos. Total de votación general, 26.344.960 votos. En consecuencia, se declara electo como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 por el Partido Movimiento Defensores de la Patria al doctor Abelardo de la Espriella, y como vicepresidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 por el Movimiento o Grupo Defensores de la Patria al doctor José Manuel Restrepo Abondano. De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 24 de la Ley 1909 del año 2018, el candidato Iván Cepeda Castro tendrá derecho personal a ocupar en su orden una curul en el Senado de la República. De igual manera, su fórmula vicepresidencial tendrá el derecho personal a ocupar en su orden una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo de estas corporaciones. Firmado por los miembros de la Comisión Escrutadora, honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral y el secretario de la Comisión Escrutadora. Continuamos. Artículo segundo. Declarar electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.004.242 de Montería, como presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Artículo tercero. Declarar electo al ciudadano José Manuel Restrepo Abondano, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.521.502 de Bogotá, como vicepresidente de la República de Colombia, periodo constitucional 2026-2030. Artículo cuarto. Ordenar entregar las respectivas credenciales como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 a los ciudadanos Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y José Manuel Restrepo Abondano, respectivamente. Artículo quinto. Aceptar el desistimiento de las reclamaciones y solicitudes radicadas
por la testigo Marta Janet Bolívar Guzmán y el apoderado doctor Holman David Vega Jiménez, en representación del movimiento político Pacto Histórico, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este providio. Artículo 6. Reconocer personería para actuar al doctor Holman David Vega Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía 1026-284-553 y con tarjeta profesional número 412-789 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del movimiento Pacto Histórico. Artículo 7. Reconocer personería jurídica para actuar al doctor Nicolás Farfán Namén, identificado con la cédula de ciudadanía número 80090996 y tarjeta profesional número 309-984 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Artículo 8. Notificar la presente resolución en estrados. Artículo 9. Comunicar el contenido de la presente decisión a los ciudadanos electos Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y José Manuel Restrepo Abondano, al señor presidente de la República de Colombia, al presidente del Congreso de la República, a los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y al ministro del Interior y al Procurador General de la Nación. Artículo 10. Publicar el presente acto administrativo en la página web. Oficialmente, Abelardo de la Espriella es el presidente electo 2026-2030, con cerca de 12.960.166 votos, y también se oficializa que José Manuel Restrepo es el nuevo vicepresidente electo. Esa es la resolución que en este momento está leyendo y que termina justamente el registrador delegado para lo electoral Jaime Hernando Suárez. Con esta resolución ya se notifica al presidente Gustavo Petro, a las presidentes de las altas cortes, al presidente del Congreso y al ministro del Interior que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Escuchemos un poco lo que dice Cristian Quiroz. El 4 de junio del año 2026 se concluye esta audiencia de escrutinios. Se invita a los candidatos, al presidente y a su fórmula vicepresidencial para la entrega de la credencial el día de mañana, 10 de la mañana, en el auditorio de Corferias. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos encontramos el día de mañana. De la tarde, 42 minutos. Juan Carlos, gracias por continuar con nosotros. Ya escuchábamos entonces la lectura que confirma el CNE declarando a Abelardo de la Espriella presidente electo de los colombianos. Entonces sigamos con nuestro análisis, Juan Carlos, y hablemos ahora de los retos. ¿Qué retos va a enfrentar entonces Abelardo como presidente para construir esa gobernabilidad y lograr mayorías en el Congreso que le permitan sacar adelante su agenda, su plan de gobierno, entendiendo que en este caso la oposición sería mayoría? Pues en primer lugar, como usted lo sabe, Stephanie, en Colombia hay un procedimiento y es cómo se crean mayorías en el Congreso. Y ahí siempre es donde está la piedra en el zapato de todo el proceso de llegada al gobierno de un nuevo equipo presidencial. Porque los partidos salen a brindar sus apoyos, pero buena parte de sus integrantes, que están tanto en el Senado como en la Cámara, esperan que a cambio del respaldo con sus votos a las iniciativas que lleva el nuevo gobierno, pues a ellos les sean entregados puestos claves y contratos. Y como usted sabe, ese defecto del sistema político colombiano, el que no puede funcionar para desgracia de todos nosotros, sin esa exigencia de puestos y contratos, por supuesto, en buena medida debajo de la mesa, que es la tierra abonada para la corrupción, es donde generalmente los gobiernos después se van a encontrar con los respectivos escándalos, con los delitos de corrupción, en fin, etcétera, etcétera. De la Espriella
ha dicho que va a tener una distancia frente a lo que podríamos llamar la casta política. Pero, ¿cómo va a ser esa distancia? ¿Qué reglas de juego va a establecer en las relaciones con el Congreso? Porque recuerde usted que Petro llegó con la idea de luchar contra la corrupción, pero en su gobierno no fueron uno, sino varios delitos que hoy están siendo investigados. Usted justamente hace un momento su colega presentaba cómo hoy declaró vía internet el que fuera director de inteligencia y el funcionario más importante de la presidencia, mano derecha de Petro, dueño del Partido Verde, quien hoy está prófugo y se esconde debajo de las naguas de la dictadura nicaragüense. Entonces, ese es un componente del que nunca hablamos, Stephanie. Es una cosa muy rara en Colombia. Los colombianos nos quejamos de la corrupción, pero nunca le pedimos a un gobernante no negocie con los corruptos. Entonces, viene una cuadratura del círculo. Y luego lo otro es, como no ganó de manera apabullante, entonces la pregunta, y como existe una oposición considerable, pues el otro sector sacó una votación que fueron un poco más, menos de 250.000 votos, una diferencia mínima. Ya no es tan fácil que De la Espriella lleve a cabo su programa tan radical como propuso. Persistirá en su programa radical, lo va a moderar, y la otra pata es la actitud de la oposición, en este caso de la oposición que encabeza el que será dentro de poco expresidente Petro, porque comprenderá que Petro no va a ser como un expresidente que Colombia tuvo hace muchas décadas, Alberto Lleras Camargo, que se retiró de la vida pública y se fue a vivir en Chilla y salía a montar en bicicleta como un vecino más del pueblo. No, Petro va a ser un activo jugador de la vida pública, de manera que, como lo decía también Cepeda en su discurso, ellos van a ser una oposición que va a estar ahí encima del gobierno todo el tiempo. De manera que, y esto no es nuevo en Colombia, un nuevo gobierno en Colombia, la luna de miel le dura cada vez más poquito. Vamos a ver cuánto le dura la luna de miel de la Espriella. Vamos a ver, lo cierto aquí, Juan Carlos, es que más de 26 millones de colombianos salieron a esa cita con la democracia. Hay un contexto de polarización política, de creciente inconformidad ciudadana frente a las instituciones. En este caso, ¿cómo interpretar esa manifestación de la ciudadanía este pasado 21 de junio? Eso fue un gesto magnífico, porque fíjese usted que en la primera vuelta De la Espriella le sacó una ventaja, no abismal, pero una ventaja importante a Cepeda. Y los seguidores de ambos se movilizaron, los de la Espriella para confirmar el triunfo y los de Cepeda para intentar recomponer sus huestes y ganar en la segunda vuelta, cosa que al final no resultó. Y mire usted que no es como dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a él se le debe su elección Abelardo de la Espriella. No, esa elección se realizó con votos en Colombia. Peca ahí el presidente de los Estados Unidos de una extrema arrogancia, porque no fue una cosa que él dijo o hubiera dicho su secretario de Estado o qué sé yo, o algunos senadores de los Estados Unidos, sino que fue una decisión nuestra. Y eso es muy importante porque Colombia es una democracia, Stephanie, que surgió ¿de qué? Surgió de una guerra de independencia. Aquí nos dominaban unos reyes y nos dominaron durante siglos. Y fueron nuestros antepasados que salieron a luchar por el derecho a tener una vida autónoma política, los que expulsaron a los reyes de las Américas. Ellos no se fueron porque querían, sino si nuestros antepasados no hubieran levantado la voz y no se hubieran sublevado, los reyes seguirían mangoneándonos. Entonces, a mí lo que me parece importante es que la mayoría de quienes intervenimos en las elecciones consideramos que son un instrumento valioso para cambiar gobierno. Ahora está en las manos del gobierno electo, del presidente electo, de su equipo, de los diversos partidos, de la oposición también, presentarnos un programa de cambios, porque sin lugar a duda hay cambios muy, muy fuertes en las regiones donde fue mayoría Petro, en muchas de ellas prima la pobreza en Colombia, prima la exclusión. Usted acaba de conversar con Bruce McMaster, presidente de la ANDI,
y Bruce ha señalado eso, que eso es uno de los problemas que no logramos resolver todavía en Colombia, la desigualdad social. Por supuesto que hay problemas de toda índole, desafíos, cómo hacer a Colombia un país moderno, pero yo sí remataría esta parte de la respuesta señalando que me parece un exabrupto que el presidente de los Estados Unidos se atribuya como que él fuera el dueño de la elección presidencial, en lo absoluto. Los dueños de la elección de la Espriella son sus seguidores, ¿cierto? Más de 12 millones de bogotanos. Y los dueños de que el partido de Petro sea el mayor del Congreso son los electores de Petro y del señor Cepeda. Sí, señor, la vocería de los colombianos que ya se manifestó y por supuesto ya fue declarada por parte del Consejo Nacional Electoral. Es el análisis de Juan Carlos Flores a esta hora, 4 de la tarde, 49 minutos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Estefanía, usted haya una feliz tarde en Cali. Muy bien, 4 de la tarde, 50 minutos. Continuamos entonces analizando la declaración del presidente electo de los colombianos. Hablamos ahora con Carlos Fernando Motoa, él es senador del partido Cambio Radical. Senador, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Y empecemos hablando cómo interpreta su partido Cambio Radical este mensaje que enviaron los colombianos en las urnas al elegir como presidente a Abelardo de la Espriella. Stephanie, un saludo para usted, para el equipo que lo acompaña y por supuesto los seguidores de Caracol. Yo quiero hacer varios comentarios que me parece importante destacar después de pasado el certamen electoral del domingo anterior. Lo primero, un reconocimiento a la registraduría y a las comisiones escrutadoras particularmente, porque si podemos ver las denuncias, todas fueron desvirtuadas y la coincidencia, supimos el día de ayer, entre el preconteo y el escrutinio fue superior al 99.8%. Eso, por supuesto, da claridad, transparencia y un mensaje de respaldo a las instituciones, porque se crearon por parte de la campaña que fue derrotada, me refiero al Pacto Histórico de Iván Cepeda, una serie de dudas, de fantasmas, de comentarios que no fortalecían el proceso democrático y que habla también mal de quien es derrotado y no asume esa derrota no con estoicismo, pero sí con seriedad, con madurez y con respeto a la democracia colombiana. Así que ese es el primer elemento que quiero destacar. Lo segundo, la amplia participación que tuvo de colombianos en esa jornada electoral. En el año 2022 participaron tal vez 22 millones de colombianos para elegir en segunda vuelta presidente de la República. En las elecciones del domingo anterior participaron cerca de 26 millones de colombianos. Y eso es un triunfo también de la democracia y del país, el lograr una menor abstención en el proceso electoral. Lo tercero, vemos un mensaje del presidente electo hoy reconocido por la autoridad electoral, Abelardo de la Espriella, donde llama a la unidad, al gobierno de todos los colombianos, a inmediatamente actuar y tomar acciones para corregir los desastres que han venido sucediendo en los últimos 4 años y la destrucción que yo he venido, señalando desde el Congreso de la República en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de infraestructura. Así que yo creo que hoy se abre una etapa en el país de ilusión, de esperanza, que por supuesto tendremos que desarrollarla entre todos los colombianos en los años siguientes. Sí, señor. Senador Motoa, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Cuál va a ser la posición del Partido Cambio Radical frente al nuevo gobierno? ¿Habrá independencia, apoyo a determinadas iniciativas o una postura de oposición? ¿Cómo ve el panorama de cara a este nuevo gobierno? Pues, Stephanie, yo creo que lo sensato es que el Partido Cambio Radical se declare partido de gobierno. Tengo entendido que mañana hay una reunión de representantes de la Cámara y senadores electos que se posesionan el 20 de julio. Y la identidad en las propuestas de Abelardo de la Espriella pues también coinciden mucho con lo que ha venido liderando y presentando el Cambio Radical en el Congreso de la República. Me refiero a volver a reconstruir los temas de seguridad, a eliminar esa fallida política pública de la paz total, a generar nuevamente
la política de Mi Casa Ya para que los colombianos de escasos recursos tengan vivienda propia, a recuperar el sistema de salud. Cambio Radical presentó en este cuatrenio en 2 oportunidades. Yo fui el ponente y el autor de una reforma a la salud que no pretendía destruir lo que se ha construido en 30 años como pretendía hacer el gobierno, sino corregir los errores que claramente hemos detectado en el sistema de salud. Así que yo creo que todas esas propuestas también las mencionó y fueron banderas que enarboló Abelardo de la Espriella, y lo sensato, lo coherente, lo adecuado sería que el Partido Cambio Radical se declarara partido de gobierno. También recordemos que Abelardo de la Espriella en campaña estableció, si me permiten, algún veto, algunos reparos sobre partidos políticos. Particularmente recuerdo al Partido Liberal, que le hizo el quite y ciertos señalamientos muy válidos. Eso no ocurrió con el Partido Cambio Radical. Yo pienso también, Stephanie, si me permite anticiparme, en que el presidente Abelardo de la Espriella va a iniciar también con una coalición consolidada en el Senado y en la Cámara de Representantes, porque no solamente estará Cambio Radical, también estará el Partido Salvación Nacional, estará el Partido Centro Democrático, que ya lo ha anunciado, un partido que pretende ser partido de gobierno. Va a ocurrir lo propio con el Partido Conservador. Así que las mayorías van a estar aseguradas, y con un lugar también destacado, y es que el presidente Abelardo de la Espriella en campaña también demostró poder generar consensos, lo que no se logró en este cuatrenio de Gustavo Petro, que buscaba la imposición por encima de los acuerdos que se puedan lograr en el Congreso de la República. Sí, señor, precisamente de esos consensos le quiero preguntar, ¿usted qué tan importante considera que va a ser la construcción de esos consensos en el Congreso para garantizar la gobernabilidad durante los próximos 4 años? Se va a lograr. Yo creo que el presidente Abelardo de la Espriella lo demostró, insisto, es un hombre que sabe escuchar, que se rodea de gente capaz, de trayectoria, no de activistas, que fue lo que vimos durante todo el cuatrenio en el gobierno de Gustavo Petro, sacrificada la experiencia, la trayectoria, el conocimiento, la decencia por el activismo político, y ese fue el vaivén y la jarana que vimos en el gobierno, mejor, en el del gobierno de Gustavo Petro durante estos 4 años. Así que yo creo que sí va a tener esa posibilidad. Es un hombre capaz, Abelardo de la Espriella, inteligente, de buscar esos consensos, y los tendrá muy seguramente en las propuestas que él ya ha anunciado, anticipado: recuperar la seguridad, volver a recuperar el programa de Mi Casa Ya, que fue una propuesta, una bandera de Cambio Radical. También hay que reconocer que él ha presentado un plan de choque de manera inmediata para poder recuperar el sistema de salud, y ahí va a tener el apoyo de los partidos políticos y de los congresistas que he mencionado, pero también ojalá de quienes son independientes, y por qué no decirlo, de la oposición, porque es que el sistema de salud hoy, si no se hace un ejercicio de Estado, pues vamos a tener una crisis que no va a tener precedentes en lo que ya están sufriendo los pacientes y sus familias con la mala prestación del servicio de salud, que fue una crisis inducida del actual gobierno. Y escúchame que hable aún del actual gobierno, porque, insisto, nos toca reconstruir todo lo que deterioró Gustavo Petro y sus aliados en estos 4 años. El Valle del Cauca lo sabe. La ciudad de Cali ha tenido en el año 2025 80 atentados terroristas. Tenemos nosotros en el Valle del Cauca la crisis más grande en materia de vivienda. Es uno de los departamentos más afectados en materia de salud, de la falta de prestación del servicio de salud, pero también uno de los departamentos que presenta la mayor tasa de homicidios. En fin, aquí podría hablar un capítulo especial de todo lo que significa el Valle del Cauca para el próximo gobierno, y que ahí tendremos que estar todos atentos para que sea prioridad en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Sí, señor. Senador, aquí le voy a hacer un cambio de tema, porque hoy la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló audios y videos inéditos sobre los primeros acercamientos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, donde se habla incluso de alguna depuración o cambios de funcionarios de la fuerza pública. ¿Cuál es la percepción o las reacciones de ustedes desde Cambio Radical frente a esta noticia de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol? Destacar ese trabajo que vienen haciendo ustedes como medios de comunicación, particularmente esa unidad investigativa de Caracol Televisión, porque no es la primera denuncia ni el primer escándalo que descubren del actual gobierno. Lo de la paz total fue una estrategia, lo denunciamos en el Congreso hace 4 años. Yo fui un opositor a ese proyecto de ley de la paz total que pretendía modificar la ley 418, porque entendíamos que era una estrategia
para fomentar la impunidad. Y mire lo que ha sucedido, el 70% de los municipios en el país tiene presencia de grupos criminales. El gobierno de Gustavo Petro no los combatió, disminuyó la inteligencia de la fuerza pública para poderlos infiltrar, pero además de eso, no realizó las acciones, digamos, defensivas, ofensivas, mejor, para poder quitarles presencia de estos criminales en los territorios. De verdad que es lamentable que el Estado haya claudicado a la persecución de todos esos grupos criminales en una teoría de un proceso fallido de la paz total. Lo que hemos escuchado por Noticias Caracol, pues es de verdaderamente frustrante ver cómo el gobierno cesó operaciones, habla de congelamiento de las acciones para perseguir a estos grupos y entregó el territorio a estos grupos al margen de la ley, aún con consecuencias tan desastrosas como el aumento de muertes, de masacres en el país, de asesinatos de líderes sociales, sacó el servicio a profesionales de la fuerza pública, coroneles, generales capacitados, todo para premiar a los criminales. Yo lo he dicho, Stephanie, el gobierno de Gustavo Petro aplicó la política del amor, pero única y exclusivamente es para los criminales en el país. Sí, señor, pues son las reacciones de Carlos Fernando Motoa, senador del Partido Cambio Radical, que nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo. Senador, gracias por estar con nosotros a esta hora. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo especial.